Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí en esta nueva transmisión, en este día más, adorando, exaltando el nombre de Dios. Le doy la bienvenida a usted, si es nuevo, si hasta este momento ha abierto el link o no ha sido invitado por alguien más. Lo invito a que se goce en la presencia de Dios, disponga su corazón, su vida, para recibir lo que el Señor ya tiene preparado para usted. Le invito a que usted, allí donde usted está, se disponga, pero quite toda distracción para que el Señor se pueda glorificar en su hogar, en su casa. Alce sus manos, alce su voz y va a cantar con nosotros esta canción. Es Llamando mi destino. Entonces, exáltelo, glorifíquelo, porque grandes cosas Él hace con su pueblo. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos se abren para poder oír el llamado a mi destino. Allí donde está, glorifique el nombre de Dios, exáltelo, dance para el Señor. ¡Woo! Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, el poder y la alabanza. Oh, 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 ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos se abren para poder oír el llamado a mi destino. Te glorificamos, Señor. Dance para el Señor. Alce sus manos, adórelo, bendígalo, porque está en medio de la alabanza, está en medio de nosotros como poderoso gigante, porque somos su remanente. Oh, 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 oh. Así es, Señor. Tu nombre es santo, tú eres Yahvé, tú eres el Dios todopoderoso, eres Jehová Elohim. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Escucho tu voz que pregunta, hijo, ¿me seguirás? Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. Escucho tu voz que pregunta, hijo, ¿me seguirás? Si te escuchamos, Señor, reclamamos territorio. Porque la iglesia es de Cristo y el Señor se está glorificando. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Oh, 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 oh.
Diga Digámoselo. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Santo eres tú. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Así es, el gran yo Digno soy. eres tú. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Te bendecimos, Señor. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Wow. Santo eres tú, Señor. Estás bienvenido en nuestra casa en este tiempo de adoración, de exaltación. Te glorificamos, Señor, porque grandes cosas estás haciendo, Señor. Te glorificamos, te bendecimos. No se desconecte porque es un tiempo de bendición para todos y cada uno de ustedes. Entrar a sus atrios con alabanza, adoración. Es cuando usted y yo debemos entrar delante de la presencia de Dios con alabanza, no con quejabanza. Alabanza, adoración, cuando usted y yo alabamos y adoramos al Señor, automáticamente se abren los cielos, automáticamente los ángeles hacen silencio porque un hijo de Dios adora, alaba, glorifica, exalta al nombre del Señor. Por eso usted y yo debemos, ojalá, empezar el día con adoración, glorificarlo, exaltarlo. Si usted de pronto no tiene palabras para alabar y glorificar el nombre del Señor, usted lo puede hacer con una canción. Coloque una alabanza, una adoración, colóquelo y cántele en todo momento, en todo lugar. Así como cuando estaba en el mundo, colocaba canciones de despecho y saltaba ese corazón cantando música de despecho, ahora que su corazón lo alabe y lo exalte en todo momento, en todo lugar, así como decía la canción, que adorarlo o glorificarlo a Él. Le damos la bienvenida al dulce Espíritu Santo, a la iglesia, el remanente de Jesucristo de las naciones de la tierra. Amado Espíritu Santo, hoy nos hacemos a un lugar para que tú entres y tomes tu lugar. Este es tu lugar, amado Espíritu Santo. También te pido, amado Espíritu Santo, entra, toma tu lugar en cada casa, en cada hogar, cada familia, aún en el corazón de cada una de las personas que nos ven. Entra, toma tu lugar en cada corazón y que ese lugar lo llenes de tu presencia, lo llenes de tu gracia, lo llenes de tu gloria, lo llenes de tu plenitud a partir de ahora. Démosle la bienvenida al dulce Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, dulce, amado Espíritu Santo. Enséñanos, guíanos, oriéntanos, fórmanos, transfórmanos y llévanos a conocerte aún a mayor plenitud, aún a un nuevo nivel de gloria. Enséñanos a entrar en ese lugar de intimidad contigo, amado Espíritu Santo, porque tú eres el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad. Le damos las gracias al Señor por esta iglesia. Es una iglesia en la cual el Espíritu Santo nos viene formando y transformando, que para nosotros es lo mejor. Que el Espíritu de Dios nos lleve a ese cambio profundo, nos lleve a morir a nuestra humanidad para vivir en el Espíritu de Dios. Le damos las gracias al Señor por los salmistas. Oramos por sus vidas, por sus corazones, sus emociones, sus pensamientos. Le doy las gracias y la gloria al Señor por lo que está haciendo la alabanza, por lo que viene. Por lo que viene, lo que el Señor ha venido mostrando, bandas para la iglesia, bandas a nivel global, a nivel mundial para la iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Pero el Señor los está alineando en el propósito, en el llamado dentro de la iglesia. Es una iglesia que yo le doy las gracias al Señor porque empieza de cero. Y es el Señor el que la forma, la guía, la orienta. No es el hombre, es el Espíritu de Dios. Y le damos gracias al Señor porque, como dice la palabra, ¿quién es el hombre para que Él tenga del hombre memoria? Gracias por tener memoria de nosotros, por llamarnos y escogernos aún detrás del redil. Yo le doy las gracias al Señor por los salmistas. Le pido a Dios, guarda sus vidas, guarda su entrar y guarda su salir. Le pido al Señor que la sangre del Cordero de Dios esté como marca sobre y a través y alrededor de sus vidas a partir de ahora. Que los mantenga en el hueco de su mano a partir de ahora. Que los lleve en su paz, en su amor, en su gozo, en su palabra, en su verdad. Que los lleve a intimidades profundas para que puedan conocer los designios, los misterios del reino de los cielos en la adoración y en la alabanza para la gloria y honra del Padre Dios.
Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Palabra en la cual el Señor me mostraba personas que viven en tiempos de zozobra e incertidumbre, pero hoy la palabra los confronta, pero también los transforma y los cambia para el plan y el propósito perfecto que Dios tiene para sus vidas. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Ahí donde estábamos con esta canción, la cual es Preciosa Sangre. Pero es una canción en la cual vamos a declarar y desatar el poder de la sangre de Jesús sobre nosotros, pero es con fe, declarando que en su plenitud es que nosotros, el Señor, puede obrar en nuestras vidas y puede traer esa libertad y esa redención. Acompáñanos a cantar esta canción con todo su corazón. Así es, mientras usted la canta allí, visualice lo que el Señor hizo por usted y por mí en la cruz. Preciosa sangre se derramó. Dile, fluyó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh. Sobre ti, Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. dile, preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti, Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. cántalo allí con nosotros. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó.
poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, Señor, la que nos sostiene, la que nos bendice y nos lleva a adorarte a ti y a exaltarte a ti. Por eso, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Siga allí adorando el nombre de Dios, siga adorándolo con sus palabras, porque Él está en medio de nosotros, Él está en medio de nuestra alabanza. Él está haciendo milagros, está haciendo prodigios, y véase en el trono de la gracia de Dios y adore a nuestro Padre eterno, porque grandes cosas hace y ha hecho por nosotros. Así es. Allí donde usted está, levante su voz y ayúdenos a adorar al Padre Celestial con todo su corazón, con todo su amor. Vamos con una canción que es Tu gloria alcanzar. Sáltelo, bendígalo, adórelo, porque Él está en medio de los que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Dance para el Señor, alce sus manos, dele alabanza al Señor. Señor, te bendecimos, te adoramos. Te quiero entregar mi corazón, elevar una ofrenda ante tu altar, mi corona la rindo a tus pies, postrado en adoración. Cuando estoy junto a ti, siento tu paz, tu presencia no puedo resistir. Mi anhelo es siempre estar postrado en adoración. Quiero cantar. Te quiero cantar, te quiero decir lo importante que eres para mí. Yo te quiero adorar con libertad y tu mano tomar. Te quiero entregar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Señor, te bendecimos. Queremos alcanzar tu gloria, Padre. Es nuestro anhelo, Señor. Así es, dile con nosotros una vez más, te quiero entregar. Santo eres tú, Señor, nuestra alabanza es para ti. Tuyo es el honor, el poder y la alabanza. Por eso te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Te quiero entregar Mi corazón, elevar una ofrenda ante tu altar. Mi corona la rindo a tus pies, postrado en adoración. Cuando estoy junto a ti, siento tu paz, tu presencia no puedo resistir. Mi anhelo es siempre estar postrado en adoración. Te quiero con cantar. todo nuestro corazón. Yo te quiero cantar, te quiero decir lo importante que eres para mí. Yo te quiero adorar con libertad y tu mano tomar. Te quiero entregar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Santo eres tú. Dele palabras a Dios de agradecimiento, porque el Señor está haciendo un rompimiento
en cada una de las áreas de su vida. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero cantarte, mi vida entregarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Te quiero cantar, te quiero decir lo importante que eres para mí. Yo te quiero adorar con libertad y tu mano tomar. Te quiero entregar todo mi ser, mis sueños, deseos a ti someter. Mi vida entregar, hacia ti caminar y tu gloria alcanzar. Tu gloria alcanzar. Tu gloria alcanzar. Tu gloria alcanzar. Así es, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, tu gloria, así como Moisés, Padre, el cual pidió ver tu rostro, Señor. Y hoy te pedimos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Oramos, Señor, que tú nos hables, nos ministres, que tú nos llenes con más de ti, Señor, para poder alcanzar tu gloria, Señor, y poder, como dice tu palabra, Señor, subir a ese monte, Señor, y contemplar tu rostro, amado Dios. Gracias. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Dios, que te estableces en medio de nuestra adoración en cada hogar, y te damos la bienvenida a ti, amado Espíritu Santo, quien eres el que va a hablar a nuestro corazón. Continuamos con el tema para el día de hoy. El tema es desánimo. ¿Por qué el desánimo? Hoy vemos tantas personas que viven con un desánimo por todas las circunstancias que están viviendo. Otros se basan en la situación del país, otros se basan de pronto en la situación económica, que no hay trabajo, que es imposible, que de pronto no le alcanza el sueldo que está devengando. Otras relaciones, por las relaciones emocionales, con la familia, de pronto con el matrimonio, o de pronto una relación que lleva un tiempo pero no se ha organizado. Y viene el desánimo en la persona y en la cual se basa que no está Dios. Ay, no está Dios porque mire lo que me está pasando, mire lo que estoy viviendo, mire las circunstancias que estoy afrontando, pero no veo que Dios me dé respuesta. A veces usted y yo lo que vivimos son consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones. Ya que, como dice la palabra, que lo que uno siembra, eso recoge. Pero ¿qué hemos venido sembrando para vivir en desánimo? Quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor sobre el desánimo. Quiero que me acompañe al Salmo 38, uno de los salmos en donde el rey David vivió el desánimo, vivió en la zozobra, la incertidumbre. Un hombre de guerra, un hombre de conquista, un hombre de victoria, un hombre usado sobrenaturalmente por Dios. Y muchos pensarían, pero ¿cómo el rey David, un hombre tan usado por Dios, viviría el desánimo? Claro, quiero que miremos en el transcurso del tema hoy cómo una persona puede entrar en desánimo. Aún personas muy usadas por Dios, el enemigo ataca, porque el enemigo no se queda quieto, él busca cómo atacar para que entre esa persona en desánimo y desista de los planes de Dios o el propósito o el llamado que Dios le haya hecho. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 38, vamos a mirar del 1 al 4. Salmos 38, 1 al 4. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano.
Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Aún un pecado era que lo tenía agobiado al rey David. Lo tenía oprimido y desesperado. También lo encontramos como él confiesa su pecado, se arrepiente en el Salmo 51, en el cual él expresa el dolor, la angustia de haberle fallado a Dios. Por eso él le dice al Señor que él se arrepiente por todo lo malo que había hecho delante del Señor. Es importante conocer y entender que también el desánimo viene por el pecado, y el enemigo es tan astuto que lleva a la persona a llegarla a sentirse miserable. Inclusive personas ya con deseos de no vivir más porque una relación no se dio, esa relación no funcionó. De pronto esa persona que usted tanto estaba anhelando, estaba esperando hacer una familia o pronto una relación firme y duradera, al momento, un momento dado se terminó la relación. Algo así pasaba con el rey David cuando él se metió con Betsabé, en el cual él pensaba que las cosas estaban bien, pero cuando viene el Señor y lo confronta con el profeta Natán, automáticamente viene un juicio para el rey David por el pecado. Cuando usted y yo estamos en pecado, tenemos la puerta abierta al enemigo, y el enemigo puede entrar por cualquier parte y puede asaetar el corazón de la persona y poderlo llevar a la destrucción. Aquí encontramos que los planes y proyectos que tenía el rey David lo tenían en el desánimo. Pero ¿cuántos planes, cuántos proyectos, cuántas metas, cuántos objetivos se ha propuesto usted y que cada año dice, este año se va a hacer, este año lo voy a lograr mi empresa, mis proyectos, mi viaje, cambio de casa, cambio de carro, cambio de apartamento, voy a lograr un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un viaje, una nueva relación? Pero si usted vive en pecado, es imposible que el Señor lo respalde. Es imposible que el Señor esté de acuerdo con los planes que usted hace, porque llegará un momento en el cual usted no ve salida en los planes y proyectos, porque el Señor permite avanzar hasta cierto punto, pero cuando el Señor llama, Él llama inicialmente con lazos de amor. ¿Para qué? Para que en usted haya un cambio, haya una transformación, para que realmente usted se ponga firme y mire qué está haciendo mal, y si usted venga y empieza a hacer un cambio desde el corazón, para que el Señor lo pueda ver con agrado a usted. Ya que miramos planes, proyectos, objetivos, inclusive relaciones, y hemos abandonado por causa del desánimo. Pero es precisamente porque nos encontramos al final del camino que nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestros conocimientos, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, y es ahí donde el Señor permite que lleguemos, y es para glorificarse a través de cada una de esas situaciones. Similar a lo que vivía el rey David. El Señor permitió que todos sus planes, sus proyectos se hicieran, pero llegó un momento en que en sus fuerzas no podía avanzar, en sus objetivos no podía avanzar, aún en sus conocimientos no podía avanzar. Así encontramos muchas personas que, pero yo era muy exitoso en el colegio, era muy exitoso en la universidad, en esa empresa me iba muy bien, porque de un momento a otro me echaron, pero esa empresa porque se vino a pique, porque se vino abajo, porque no, las finanzas no avanzan, porque esos planes de cambiar de casa no se me dieron, todos estaban perfectamente, en un momento no se dieron. Pero si hay pecados que no se han confesado, si hay pecados en los cuales usted todavía está albergando, mirando que nadie se dará cuenta, Dios se da cuenta. Él se da cuenta, y esos planes se vienen abajo, quedan estancados, y queda usted como la incertidumbre, la zozobra, que no sabe qué hacer. Y ahí entra el enemigo con su sutileza, con el desánimo. Yo mejor no vuelvo a esa empresa, yo mejor no sigo trabajando, yo no me voy a esforzar más, tanto que hice, tanto que me esforcé por esta relación, pero no veo respuesta, ahora no avanza, no evoluciona. Tantas cosas que el enemigo trabaja para meter a la persona en el desánimo y desistir. David era un hombre que fue muy usado por Dios en guerra, un hombre de guerra que conquistó muchos lugares, conquistó pueblos, pero cómo el Señor lo usó sobrenaturalmente para ser un hombre de guerra, pero cómo se encuentra en el desánimo, ya que con una visión, con un propósito, con carácter, con firmeza, con convicción. Pero aquí en este salmo encontramos a un hombre abatido, un hombre angustiado, desesperado por la situación que estaba pasando. No sé si usted es esa persona que está pasando la situación del desánimo, pero seguramente usted no ha estado recto delante del Señor,
y el enemigo ha podido filtrarse en su vida y ha podido doblegar todo lo que usted pensó que estaba haciendo bien, pero en un momento se quedó estancado y no hay salida. Ahí mismo en el Salmo 38, el verso 6 al 8 dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Aún había una enfermedad en el rey David. ¿Cuántas enfermedades vienen a la persona por un pecado? El cuerpo es el que sufre las consecuencias de nuestra desobediencia. Por el pecado, hay enfermedades que vienen precisamente cuando usted y yo no andamos rectamente delante del Señor y le echamos la culpa a Dios, y la culpa no es del Señor. La culpa es de nuestra desobediencia por hacer cosas que no le agradan al Señor y que pensamos que nunca nos pasarán factura. Personas que me he encontrado que con el transcurrir de los años tienen 60 años, 70 años, pero ¿por qué este cáncer? ¿Pero por qué estoy viviendo? Pero cuando uno empieza a hacerle una retrospectiva a la persona, un estudio, qué ha pasado con su vida, como llaman algunos cristianos, una clínica espiritual. Y se empieza a hacer esa clínica espiritual a la persona y se encuentra que en el pasado hubo momentos en los cuales entró en pecado, aún en casados, tuvo una relación ilícita que de pronto su esposa o de pronto su esposo nunca se dio cuenta, pero nunca lo confesó, pero pensó que nunca eso traería consecuencias sobre su vida. De pronto, personas que robaron, hicieron daño a otras personas, pero pensaron que nunca les pasaría factura en su vida. Y son situaciones que se viven precisamente ¿por qué? Porque nunca se confesó, pero tampoco nunca se arrepintió por eso que hizo, y este es el tiempo que el enemigo le pasa la factura y encontramos y buscamos de Dios, y muchos dicen: pero yo que soy bueno, tengo mi esposa, tengo mis hijos, los tengo bien, les tengo un buen cargo, les tengo una buena casa, un buen carro, un buen lugar, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no miramos de dónde son las consecuencias, de dónde viene lo que me está pasando a mí. David describe la situación sobre la cual se encontraba: atribulado, angustiado, debilitado y lleno de desánimo. En algún momento de nuestras vidas nos hemos visto confrontados en situaciones similares, bajo el ataque demoníaco del enemigo, y es como una plaga para doblegar la voluntad del hombre y llevarlo al desánimo y poderlo llevar y arrinconarlo y tenerlo. A muchos lo ha hecho y los ha llevado a sentirlos solos, que no lo llamen, que no me busquen para nada, no me llamen para nada, déjenme, yo mira cómo salgo de esta situación. Y eso es del enemigo, porque eso es lo que hace el enemigo: aislar a la persona para aún poder hacer su cometido con la persona sintiéndolo solo. El espíritu del desánimo es un arma poderosa que usa Satanás contra los escogidos del Señor. La idea de usar esta estrategia es para llevarlos y culparlos que por algún pecado o situación de la vida de esta persona la ha llevado a esa situación del desánimo, una situación que Dios no está agradado con nosotros, en la cual el enemigo ha podido avanzar y evolucionar en la situación de la persona. ¿Por qué? Por el temor a que se enteren los demás, por el temor a que sepan que de pronto yo fui infiel, que yo hice algo indebido, que pronto robé, que pronto estoy en las drogas o estuve en las drogas, o que muchas veces soy infiel o engaño a mi esposa o a mi esposo, y creemos que nadie se va a dar cuenta, pero no nos damos cuenta que Dios sí se da cuenta de lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo o estamos pasando. Pero miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad del Señor, a la oración, al clamor, al ayuno, a la intercesión, y entramos en tiempos de meditación, estudio de la palabra, le pedimos al Señor revelación: ¿qué está sucediendo en esta situación? ¿Por qué ha venido desánimo a mi vida, o a mi esposa, o a mis hijos, o a un familiar? Háblame, Señor, quiero que tú me reveles a la luz de la palabra. Háblame en un sueño, en una visión, qué está pasando con esta situación. Y automáticamente el Señor nos muestra si son las maquinaciones del diablo, como lo habla aquí el apóstol Pablo, maquinaciones del diablo que utiliza aún para llevar a otras personas a sentirse miserables, y a otros a quitarse la vida, a llevarlos a pensar en un momento
de quitarse la vida porque no le ve sentido a vivir por la situación que está viviendo o circunstancias que ha venido pasando. Debemos de estar alertas sobre todas las maquinaciones del enemigo y debemos pedirle la revelación, el conocimiento, el entendimiento, pero también el discernimiento al Espíritu Santo para entender y conocer qué es lo que está trabajando el enemigo aún en mi vida o en algún familiar que esté viviendo una situación difícil o esté atravesando por momentos de dificultad, de desánimo, y poderlo conocer y entender y poderle darle la palabra, pero también pedirle al Señor las estrategias cómo vencer ese espíritu, porque como aquí lo leemos, es un espíritu demoníaco, es del diablo que viene el desánimo. El desánimo no viene de Dios, el desánimo viene del diablo, porque es quien viene, como dice la palabra, que él viene a robar, a matar y a destruir. Pero eso lo dice en Juan 10:10. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si el Señor viene para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, no creo que el Señor esté pensando o quiera que usted y yo andemos en desánimo. Por el contrario, que como dice la palabra, tengamos vida y vida en abundancia. Pablo en este texto nos enseña que tiene que ver con el desánimo, por lo cual es un arma demoníaca que viene directamente del mismo Satanás. Él sabe que no puede tentarnos para alejarnos del Señor, así que Él trabaja permanentemente en nuestros pensamientos a través de sus mentiras para hacernos creer que nunca seremos lo suficientemente buenos para servirle al Señor. Encontramos personas que aún le sirven al Señor, que están en los caminos del Señor, pero viene el enemigo y contraataca en los pensamientos. Ahí donde el arma precisa del enemigo, cuando encontramos en Efesios 6 la armadura del guerrero. Y si usted y yo no nos vestimos de la armadura del guerrero, estamos expuestos a que el enemigo entre y contraataque contra nuestra humanidad, contra nuestra vida, contra nuestras emociones, contra nuestros pensamientos, aun contra nuestra voluntad. Pero ¿qué estamos haciendo para atacar al enemigo? ¿Será que usted y yo, si usamos las armas espirituales que nos habla la palabra de Dios? Ya que en Efesios 6 nos habla sobre la armadura del guerrero, y esa armadura la debemos usar a diario contra el ataque del enemigo. Pero vuelvo y le digo, no debe haber ningún argumento en contra de nuestras vidas, ya que si hay algún argumento, el enemigo ataca, porque si pisamos el terreno del enemigo, estamos en el campo del enemigo. Pero si usted y yo no pisamos el campo del enemigo, no andamos en pecado, no andamos en desobediencia, el enemigo no nos puede tocar, pero aún así el Señor nos da las estrategias para que Él no nos toque y estemos sellados y blindados con la armadura de Dios que nos habla en Efesios 6. Pero ¿qué es el desánimo? El desánimo está clasificado como una debilidad, un dolor, un quebrantamiento, una inseguridad. Vienen las dudas, viene el temor, vienen los problemas, viene la inquietud, algo que no lo deja dormir. Y es que llevo días pensando en esto, y es que días pensando en esta deuda, días pensando en este problema que tengo con mi esposa, días pensando en ese problema que tengo con mi esposo, días pensando en ese conflicto que tiene mi hijo. Eso es del diablo, no lo deja descansar, no lo deja dormir, no lo deja pensar con claridad qué es lo que tiene que hacer, cómo debe obrar. Eso es el desánimo. Es por eso hablamos de un demonio en el cual ataca al hombre y en el cual lo vienes a debilitar, a quebrantarlo, a llevarlo y a doblegarlo a su propio dominio y tenerlo ahí subyugado. Volvamos al Salmo 38 y vamos a ver el verso 10. Salmos 38, verso 10. Dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Prácticamente un hombre devastado, un hombre que no tenía esperanza, no tenía visión, porque el dolor, la aflicción, la dificultad que estaba pasando estaba más fuerte que el mismo rey David. Así hay personas que viven con conflictos y problemas, y usted escucha a esa persona todo el tiempo hablando del problema, hablando de la dificultad, hablando de la circunstancia, hablando de esa situación que está pasando, está viviendo, pero no
lo escuchamos hablar de una respuesta, de un cambio, una transformación. No la hay, porque está tan doblegado y subyugado en su voluntad que el enemigo lo tiene así y siempre habla del problema, siempre habla de la dificultad. Y es que esta relación, y es que este matrimonio, es que este gobierno, es que este sueldo, es que este trabajo, es que este jefe, es que esta esposa, es que este esposo, es que estos hijos. Y es siempre, todo el tiempo se queja, todo el tiempo critica, todo el tiempo murmura, aún con palabras soeces o palabras vulgares, habla la persona. ¿Pero por qué? Porque le logró ganar el desánimo. Aquí encontramos que David se sentía desanimado y vacío y sin dirección, como si todos los procesos que vivió hubiera quedado en el pasado y en este momento no le sirvieran absolutamente de nada. Yo encontraba la historia de un predicador, como este hombre le servía al Señor, hablaba del Señor, hacía cruzadas inclusive para el Señor, pero como un momento dado vino el enemigo y lo doblegó en su voluntad. Le trajo pensamientos de que no era valorado, le trajo pensamientos de que no era un hombre de Dios, le trajo pensamientos de que no era un hombre usado por Dios, y logró martillarle tanto en la mente que este hombre se apartó del camino del Señor porque dobló su cometido. Acuérdese que el enemigo siempre viene a destruir la humanidad, a destruir la obra perfecta del Señor. Usted y yo somos la creación perfecta del Señor. Por eso es que el enemigo nos ataca tanto, porque usted y yo somos a imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo, como está en contra de que usted y yo somos la imagen perfecta de Dios, busca cómo atacar, busca cuál parte usted tiene débil para entrar por ese lado y ahondar y empezar a doblegar a la persona y llevarlo a la miseria, a la ruina, al desánimo, a la inseguridad y al temor. Debemos estar alertas. Por eso usted y yo no podemos dejar de trabajar en los hábitos espirituales. ¿Cuántas veces usted ha ayudado a otros incluso orado por otros, pasando tiempos en el proceso de cambio y transformación de cada persona, aún en familias en Cristo Jesús? Pero llega a su lugar secreto, a su casa, su alcoba, y viene y lo inunda el desánimo y su mente se convierte en un campo de batalla. Esta es la obra del espíritu del desánimo y viene después de que el Señor a usted le ha dado la victoria. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha ido a orar por alguien y Dios lo ha usado sobrenaturalmente, le dio la palabra, lo usó con milagros con esa persona y usted sale feliz porque fue usado por el Señor, pero resulta que llega a su lugar, a su casa, a su cuarto y se siente miserable, no, y ahora el enemigo empieza a atacarlo con pensamientos de duda, de fracaso, de inseguridad, de temor, y logra a veces al enemigo de obligarlo. Por eso debemos tener y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento. Pero también debemos confesar y declarar la palabra. La palabra de Dios lo dice en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo andamos conforme al Espíritu, no debe haber ninguna condenación, ya que la condenación viene directamente del mismo Satanás, trayendo ese espíritu, ese demonio de desánimo. Por eso debemos tener ese discernimiento y atacarlo de una vez, no albergar ese pensamiento, no ahondar aún más en ese pensamiento. ¿Será que sí? Yo que hice mal, de pronto no hablé bien, de pronto no obré bien, de pronto actué mal, debí haber hecho tal cosa, y el enemigo logró el cometido. ¿Por qué? Porque lo llevó a usted a imaginar y a pensar en cosas que no vienen del Señor. Por eso cuando dice la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y si en usted no hay libertad es porque no está el Espíritu Santo, está el enemigo, porque el Señor vino a traernos libertad a usted y a mí, no vino a traernos opresión, no vino a traernos depresión, no vino a traernos desánimo, vino a traernos esa paz, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que el Señor Jesús viene a darnos a usted y a mí. Aquí encontramos que la batalla más grande del hombre es la mente, y ahí es por donde ataca el enemigo, y ataca la mente para doblegar a la persona y llevarlo a sentirse inseguro, inestable, inconstante, ya que está la obra del enemigo.
atacando la mente del hombre. Por eso hay en el mismo Salmo 38, en el verso 13 y 14, que dice: mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Prácticamente lo dejó enmudecido y sordo. ¿Cómo lo dejó el enemigo? Porque entró el desánimo y automáticamente sus sentidos fueron cerrados en las cosas de Dios. Pero el enemigo lo selló, lo cerró. ¿Para qué? Para poder lograr su cometido con el desánimo. Este espíritu del desánimo había logrado su objetivo en el rey David, ya que lo dejó mudo ante la presencia de Dios y sin estrategias para cual poderse defender. Uno de los grandes predicadores que sufrió por el desánimo y por melancolía era Charles Spurgeon. A menudo sentía como si nunca lograra nada, nunca hubiera logrado nada en su vida. Él mismo lo expresó: tengo el corazón más negro de toda Bretaña. Frecuentemente en su jardín, él levantaba sus manos a Dios y clamaba: Señor, nunca te he deseado más mi espíritu nunca ha estado tan bajo porque me pasa esto. Mire que aún uno de los grandes predicadores como este hombre Charles Spurgeon, cómo el enemigo lo trabajaba con el espíritu, el desánimo y la melancolía, para llevarlo a sentirse miserable. Pero como él aún contra su propia voluntad, como dice el apóstol Pablo: obligo mi alma que te alabe. Aún él levantaba sus manos cuando llegaba a su casa, a su jardín. No se encerraba a sentirse miserable, a sentirse depresivo, a sentirse que no valía nada. Al contrario, trabajaba aún mucho más para que el Señor entrara y lo liberara, porque él entendía que era un espíritu de desánimo que había venido. Él le pasaba cuando salía de cruzadas, usado por el Señor en diferentes sitios, diferentes lugares, en ministerios, pero el enemigo era tan astuto que ese espíritu lo tuvo muchos años, el espíritu de melancolía y desánimo. Por eso ahí miramos en el Salmo 38, 17, dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. ¿Cómo se sentía el rey David? ¿Cuántas personas se sienten así? Pero no es una enfermedad física, sino que se siente espiritualmente mal, pero se expresa mal. Me siento mal, estoy cargado, cansado, no quiero seguir, no quiero continuar, no quiero avanzar, ya no quiero estar en este lugar, ya no quiero ir a tal sitio. Y así habla la persona, pero es un espíritu que lo doblega, como lo miramos en el espíritu demoníaco, el desánimo. Ya que David estaba a punto de caer, de desfallecer, y esta era por ese espíritu de demoníaco del desánimo, ya que el enemigo podrá movernos al desánimo, pero nunca podemos permitir que la incredulidad entre a nuestro corazón, que la incredulidad pensemos que de pronto el Señor no está obrando. Y yo encontraba algo más impactante: cómo pasó con el pueblo hebreo cuando el Señor los sacó de Egipto por medio de la mano de Moisés. Cómo los sacó para llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero cómo este pueblo, aún el desánimo, los llegó a renegar contra Dios, contra Moisés, contra el siervo de Dios en el desierto, viendo los milagros, los prodigios y las señales que el Señor hacía, cómo el Señor les mandaba maná del cielo, cómo caía comida del cielo, porque mandó aún la carne, porque ellos pedían carne, y mandó carne del cielo, que fueron las codornices. Quiero que me acompañe el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 6. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Tremendo. Cuando usted mira este pasaje, este capítulo de Números 21, encuentra arriba cómo el Señor bendijo al pueblo de Israel. Pero al poco tiempo entró el enemigo con el desánimo y hablaron mal contra Dios y contra Moisés, pero vino juicio del Señor sobre ellos, que fueron las serpientes que entraron a morderlos a muchos, y muchos murieron por las mordeduras de las serpientes. Aún así, usted y yo
ellos entró el espíritu de incredulidad, porque no veían al Señor, porque murmuraban, creían que las cosas se les dieran ya, como ellos decían. Aún el Señor los había bendecido con maná del cielo, con el pan, pero este pan liviano, ya no queremos más este pan liviano. ¿Cuántas veces renegamos porque tenemos un plato de comida, pero es que esta comida no me gusta y porque me dan de esto, pero preciso ahora me van a dar de esto y a mí no me gusta y es que solamente hay esto para comer? Renegamos y sin ni siquiera darle gracias al Señor por lo que tenemos un plato de comida a la mesa. Mire este pueblo, cómo el Señor los bendecía, cómo el Señor los alimentaba, cómo el Señor los protegía, porque la palabra de Dios dice que Él los guiaba en el día con una nube. La nube era para guardarlos donde quiera que ellos fueran, donde quiera el Señor los guiara, pero también había una nube de fuego, y esa nube de fuego era para guiarlos en el camino en que deberían andar en la noche. O sea, esa nube, una lámpara que el Señor colocaba sobre el pueblo hebreo para guiarlos en el desierto. Yo encontraba en este caso tremendo cómo el Señor lleva a este pueblo a conquistar al cananeo, ya que sus ciudades estaban a favor estaban en contra de ellos, perdón, pero el Señor los lleva a conquistar estas ciudades, las cuales llama Horma. Y después de esto el pueblo entra en desánimo y en el camino se impacientan y comienzan a hablar contra Dios y aún contra el mismo siervo de Dios. Este pueblo sintió que Dios lo había abandonado, y es precisamente porque eran muy inconstantes, eran inestables en sus pensamientos, ya que eso era lo que el enemigo les había vendido cuando estaban en Egipto, que ellos prácticamente la mente, el pensamiento que ellos tenían constantemente era de esclavos, estar de esclavos, y por lo menos, como ellos siempre lo decían, teníamos un plato de comida, comíamos verduras, comíamos lentejas, comíamos comida, la mejor comida allá en Egipto, y nos viene y nos trae aquí a este desierto a aguantar hambre, aguantar el calor del desierto. ¿Cómo este pueblo no entendía que el Señor los llevaba era en una bendición? Porque el mismo pedían al Señor y el Señor les daba, que estaban cansados de comer el maná y el Señor les envía la carne, que querían carne, les envió las codornices, que no tenían agua y el Señor mismo le da la orden a Moisés que golpeara la peña y que a través de la peña saldría el agua, y aún tenían agua para comer. Pero aún así ya esa mentalidad la tenían desde que venían desde Egipto, que esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de esclavos, esa mentalidad de que nada lo valoraban y nada lo querían. Entonces prácticamente tenían que ser azotados. Pero como el Señor permite que envía serpientes para que los muerdan a los mismos que estaban criticando, quejándose contra Moisés y contra el mismo Dios, para que ellos quedaran tirados en el desierto. Lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, usted y yo no debemos permitir el desánimo. Como lo estamos viendo, es un demonio que es enviado por el mismo Satanás para que usted y yo entremos en desánimo y no avanzar ni evolucionar en los planes que el Señor ya ha preparado, porque aún a los mismos siervos de Dios el Señor quiere usar sobrenaturalmente, pero no podemos permitir que el enemigo venga y se filtre en nuestros pensamientos a llevarnos al desánimo, como sucedió con este Charles Spurgeon, en el cual el enemigo lo estaba trabajando después de ser usado sobrenaturalmente en cruzadas, en ministerios con la palabra de Dios, pero llegaba a su lugar, a su casa, y el enemigo empezaba a atacarlo en los pensamientos, que se sintiera derrotado y miserable, pero no lo logró, porque él mismo levantaba sus manos y adoraba y glorificaba el nombre del Señor, que ojalá usted y yo también lo hagamos a diario, ya que este pueblo sentía que Dios lo había abandonado, y es precisamente porque eran muy inconstantes e inestables en sus propios pensamientos. Y es que el enemigo es tan astuto que lleva a sentirse a la persona abandonada, sin valor y sin estima, ya que el enemigo podrá atacarnos, pero en nosotros está la fuerte confianza en el Señor. No debemos permitir la incredulidad, ya que por esto el pueblo de Israel sufrió las consecuencias por murmurar y criticar contra el Señor. Todo lo debemos llevar a la oración y pedirle, como les decía anteriormente, al Señor a través del Espíritu Santo y la meditación de la palabra, qué es lo que me está atacando, por qué el enemigo se ha ensañado contra mí, qué es lo que el Señor está permitiendo en mi vida, qué plano, qué proceso debo pasar o seguir para continuar en lo que el Señor tiene para mí. Quiero que volvamos nuevamente al Salmo 38. Vamos al Salmo 38, verso 15. Dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Aún el rey David
por todo lo que estaba viviendo, viene y busca del Señor. Aquí no encontramos que él buscó a algún amigo, un vecino, alguno de sus discípulos, alguno de esos soldados para contarle la situación que estaba viviendo. Le habló al Señor. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Primeramente, ir ante la presencia del Señor. Porque hay personas que van y llaman al papá, a la mamá, al amigo, al vecino o de pronto un amigo espiritual. ¿Por qué primeramente no nos humillamos delante del Señor y le pedimos la respuesta, que me diga, me hable, me oriente, que me desarraigue ese demonio del desánimo en la presencia del Señor? Y ahí sí podemos buscar de pronto a otra persona si el Señor lo permite, pero primeramente es buscarlo a Él y en Él encontramos la respuesta. Un ejemplo a seguir, el rey David, quien mantuvo su fe por encima de las circunstancias, aún en su punto más bajo. El rey David no se permitió revolcarse en la incredulidad. Por el contrario, buscó al Señor, que sabía que en Él encontraría la respuesta. Pero ¿qué debemos hacer usted y yo en los tiempos de desánimo? Vea, Primero debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Vayamos al Salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Mire, el mismo rey David lo habla. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún su alma estaba abatida y angustiada, pero aún él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Hablándose él mismo, hablándole a su alma. ¿Por qué he de esperar en Dios? Esa es una respuesta de lo que usted y yo debemos hacer. Primeramente, ir ante la presencia del Señor. Primer punto para vencer el desánimo no es entrar y cerrarme y llorar y ahora qué voy a hacer y es que esto me tiene. No, vayamos delante de la presencia del Señor. Segundo punto, en que debemos entrar en tiempo de clamor para encontrar revelación del Señor. Ahí mismo en el Salmo 42, miremos lo que nos dice en el verso 1 y 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, mi alma tiene sed de Dios. Así como el ciervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es una oración eficaz, efectiva, eficiente delante del Señor. Clamar delante del Señor, derramar el corazón delante de la presencia del Señor y decirle al Señor la situación que estoy viviendo, estoy pasando, para encontrar un cambio, una transformación en mi vida, ya que el clamar por la revelación sobre lo que está sucediendo y es delante de la presencia del Señor, y el Señor viene y me da la respuesta que yo tanto estoy esperando. Y usted no debe pararse de sus rodillas hasta que usted no encuentre la respuesta del Señor ahí en el lugar secreto. Llore, clame, gima, derrame su corazón delante del Señor y le aseguro que ese demonio lo tiene que soltar, porque la presencia del Señor lo respaldará a usted. Miremos lo que nos dice en 1 de Pedro 4. 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí el apóstol Pedro habla que aún padecía padecimientos, pero él lo entendió que era por causa del nombre de Cristo. Por eso le decía el punto anterior, revelación. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia en mi vida? Señor, háblame, revélame, muéstrame y háblame en la palabra. ¿Qué debo hacer y qué estoy pasando? O sea, este siguiente punto es entendimiento. El entendimiento, cuando venga un ataque del enemigo, y tener en cuenta que el Señor permite aún este tipo de pruebas aún a sus escogidos. Como les hablaba anteriormente de Charles Spurgeon, así ha pasado también con diferentes predicadores en los cuales el enemigo ha atacado con desánimo. A mí también me ha pasado, pero yo tengo que ir a la presencia del Señor. Yo tengo que postrarme delante de Él y necesito la respuesta del Espíritu de Dios. Necesito una palabra, y cuando la encuentro, cuando el Señor me habla, cuando el Señor me revela, cuando el Señor me muestra, cuando yo le clamo al Señor, puedo levantarme en mis rodillas y puedo levantarme en
victoria, en conquista. Así como les hablaba sobre Charles Spurgeon, que él llegaba y levantaba en su casa, en su jardín, las manos al Señor y lo alababa, lo adoraba, lo glorificaba para encontrar la respuesta del Señor. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pero hoy quiero orar por esas personas que ha entrado el desánimo. El desánimo ya sea porque alguien lo engañó, la engañó, lo traicionaron, le fueron infiel, o el desánimo porque de pronto ya perdió su trabajo, o perdió la empresa, o los negocios no se le han dado, o que resulta que lo que usted, sus planes, sus proyectos se le vinieron abajo por X circunstancia, ya haya sido por pecado o haya sido porque de pronto el Señor quiere sacarlo de ese lugar para llevarlo a un lugar mucho mejor. Ha venido el desánimo, pero hoy le tengo la respuesta en la cual el Señor quiere que usted empiece a trabajar. Primero, que usted debe poner toda su confianza en el Señor. Segundo, encontrar ese clamor delante del Señor, entrar en clamor para buscar la revelación. Y tercero, en tener el entendimiento, pedirle al Espíritu Santo el entendimiento para poder saber y conocer cómo obrar y actuar para sacar ese demonio de su vida, aún de su mente y sus actitudes y su voluntad. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Te pedimos, Señor, enséñanos cuando el enemigo está atacando, que estemos alertas ante el ataque del enemigo. No permitas, Señor, nunca que el enemigo doblegue nuestra voluntad. Declaramos que nuestra mente es la mente de Cristo. Declaramos que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Declaramos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Declaramos que nuestra mente es renovada en el poder del Espíritu Santo, porque como dice tu palabra en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que usted confiesa, declara, profetiza la palabra sobre su vida, viene el Espíritu Santo y lo libera, lo restaura y lo santifica en la presencia del Señor, y usted es libre de esa culpabilidad, de esa condenación, de ese demonio, en el nombre de Jesús. Yo declaro que su mente lavada, purificada, santificada por la sangre del Cordero de Dios, y que todo espíritu inmundo de desánimo que haya venido sobre su vida queda ciego, mudo y sin poder a partir de ahora, y es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y no tiene poder ni autoridad sobre su vida y su familia en el nombre de Jesús. Declaramos que usted tiene un espíritu de conquista como lo tenía el rey David, un espíritu en el cual el Señor lo llevó a conquistar, y aún en la mayoría de salmos encontramos cómo él adoraba y glorificaba al Señor, porque fue un hombre de guerra, pero también fue un hombre muy usado por el Señor, pero también como el enemigo venía a atacarlo aún en sus pensamientos, aún con las personas que lo rodeaban y aún sus enemigos, pero el Señor en todo le dio la victoria, y así hará con usted y conmigo en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra profética para el día de hoy sobre el desánimo a una persona, un hombre que está viviendo un desánimo precisamente por un engaño, pero el Señor le tiene la palabra en la ofrenda. También a personas que han vivido desánimos en sus finanzas, en su economía, en su negocio, en sus proyectos, pero hoy el Señor le tiene la respuesta a través de este profeta de Dios, el cual le va a dar la palabra que usted está esperando. Continuemos con un tiempo más de alabanza y espere la palabra de la ofrenda que también es para usted. Bueno, continuamos con un tiempo más de alabanza. Lo invito a que nos acompañe allá en su casa, en el lugar donde se encuentre, y se deje inundar de la presencia del Espíritu Santo. Va a cantar con nosotros en alta voz. Exalte el nombre de Dios, adórelo, que grande es Él. Dance para el Señor y glorifíquelo, porque grandes cosas ha hecho el Señor. Ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria, El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo
de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Así es, Señor, Exaltamos. gracias. Tú eres santo, Señor, tú eres santo y poderoso. El universo. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Ver su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Buenas noches, iglesia. Qué gusto volver a estar con ustedes en ese tiempo de ofrendas y diezmos. Hoy vamos a leer una porción en la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 6. Aquí el Señor da la respuesta a esa persona que entró en ese desánimo por algo que le sucedió, que se sintió traicionado, que fue traicionado de hecho. Y aquí el Señor le va a dar la respuesta. Igual a esas personas que están esperando una respuesta de parte de Dios en cuanto a las finanzas. Esta porción ya la había leído el pastor en la prédica, pero vamos a leer de nuevo estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Como vemos aquí en la palabra, nos relata el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud,
pero en ese camino no entendía muchas cosas, porque no se dio a la tarea de tener una relación con Dios, simplemente quería la bendición, solo anhelaban la bendición, pero no se preocuparon por pedirle al Señor en la intimidad que les mostrara cuál era el proceso, cuál era esa parte del camino que tenían que recorrer. Obviamente el Señor no nos muestra siempre cuál es el camino, no nos muestra siempre cuáles son los procesos. Nos da la promesa que es como la meta que vemos al final de la carrera, pero no sabemos y muchas veces no nos preocupamos por saber cuál es el proceso que viene, cuál es el paso que sigue en ese proceso, cuál es el camino que debo tomar. Y todo esto lo encontramos en la oración, en la intimidad con el Señor, en formar una relación de intimidad verdadera con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos nos van a dar la guianza que necesitamos para cada día de nuestra vida. Así como el pueblo de Israel tuvo que dar una vuelta porque no pudo cruzar por esa tierra de Edom y tuvo que dar la vuelta rodeando esa tierra. Muchas veces nosotros tenemos que entrar en procesos en los que se nos alarga el tiempo para ver la bendición, y ahí es donde está la clave, ahí es donde está la respuesta que usted necesita, porque usted se preocupó simplemente en exigirle a esa mujer, en pedir y pedir y pedir, pero no se preocupó por pedirle al Señor que le mostrara si ella era verdaderamente para usted, si esa mujer era su idónea. Muchas veces nos dejamos deslumbrar por lo que ven nuestros ojos, nos dejamos guiar por los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, pero no nos detenemos a preguntarle a Dios: ¿será que esta mujer sí es para mí? ¿Será que esta mujer es la que tú tienes, Señor, para que sea mi esposa? Ese es el problema. No nos detenemos a pensar qué vuelta nos toca dar, cuál es el proceso que nos toca afrontar, y la respuesta de eso solo la entiende el Señor. Entonces yo lo invito a este varón: entre en esa intimidad con Dios. Si no asiste a una iglesia, no hay problema. Busque personas cristianas que conozcan al Señor, pero que sean de buen testimonio, que lo puedan a usted guiar. Es más, si usted quiere puede contactarnos y busque esa guianza para que usted empiece a conocer quién es Dios. Y si ya lo conoce, acercarse verdaderamente, no solamente de dientes para afuera, sino que usted lo reciba en su corazón, pero realmente, no como esa oración que nos han enseñado siempre, que con solo repetirla ya todo está hecho. No, es una relación que uno tiene que cultivar a diario. Ahora, en cuanto a las finanzas, nos preocupamos, como decía la palabra, en preguntarle al Señor: ¿por qué me has traído aquí para morir? ¿Por qué no me dejaste en Egipto donde había algo de comer? No nos preocupamos por pedirle al Señor: muéstrame, Señor, ¿por qué es este proceso? ¿Para qué es este proceso? ¿Qué tengo que aprender en este tiempo? Porque los procesos son para eso, para corregirme y enseñarme el camino que debo tomar, el camino que Dios realmente tiene para mí. Dice la palabra que al hombre le parece que todos los caminos son derechos, pero al final son caminos de muerte. El que tiene la respuesta de cuál es su camino, y es una familia que está esperando esa respuesta, que se pregunta por qué trabajan y trabajan y no se les ve la plata, y no les rinde el sueldo, y no alcanzan a cumplir con las obligaciones, y escasamente pueden comer y darle a los hijos lo que necesitan, muy escasamente. Ahí está la respuesta. Es la intimidad con Dios donde usted va a saber cómo se maneja la economía. Es en la intimidad con Dios donde usted va a entender para qué es la semilla que Dios le da. La semilla no es para comer, la semilla es para sembrarla. Y si Dios le está dando a usted una semilla, siémbrela en buena tierra. No la siembre en la cantina, no la siembre en el prostíbulo, no la siembre con los amigos que solo hablan maldición, que solo dan mal ejemplo.
No la siembre con amigas, no la siembre con amigos que no le suman. Siémbrala en el terreno correcto. Busque al Señor. Ese hombre, padre de familia, esa mujer, madre de familia, que están desesperados por este motivo, por esta razón. Fíjense que lo que acabamos de leer, el pueblo de Israel tuvo que darle la vuelta a una tierra donde no pudo cruzar, ¿cierto? Entonces el camino se le hizo más largo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se desanimaron y empezaron a renegar, empezaron a hablar en contra de Dios y en contra del líder que Dios les puso, de Moisés. Y solo se dedicaron a hablar mal. Por esa razón fue que Dios puso una corrección, que lo vemos acá en el último versículo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando, que Dios está corrigiendo. No pretenda que cuando usted busca a Dios una semana, Dios lo va a bendecir ya, porque usted lo está buscando. Dice la palabra: ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Quién es el hombre para que Dios lo visite? Yo los invito para que ustedes como familia busquen al Señor. Instruyan a sus hijos en la búsqueda de Dios, en entregarse realmente en una relación con Dios, para que de este tiempo ustedes puedan aprender qué es lo que el Señor les está enseñando y puedan llegar a esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra de bendición, que es la que han anhelado muchísimo tiempo, pero no han sabido cómo encontrarla. Y cuando Dios les alarga el camino, ustedes se desesperan, se desaniman y quieren abandonar, quieren dejar todo botado. Pero la solución no es esa. La solución es perseverar. Es no dejar que ese problema, ese obstáculo que se ha presentado los desanime, a tal punto de dejar todo botado. Al contrario, hay que pararse firme, hay que seguir perseverando y buscar de una forma más profunda y verdadera a Dios. Él es el que tiene las respuestas para ustedes como familia. Él es el que va a corregir y a enderezar realmente el camino de sus hijos. Claro, ustedes como padres lo hacen aquí en la tierra, de manera física, pero la manera espiritual, ahí es donde entra Dios, ahí es donde entra su palabra, y ahí es donde está la importancia de tener una guianza, de buscar una guianza correcta, para que como familia puedan seguir avanzando, para que puedan seguir conociendo a Dios, para que puedan empezar a entender cuál es esa buena tierra, para que puedan empezar a comprender y actuar de la manera correcta, y puedan ver cómo esas finanzas crecen, puedan ver cómo esas finanzas son favorables, puedan ver cómo esas deudas se pagan. Y ahí va a estar la bendición de Dios, cuando ustedes son obedientes y cuando ustedes lo buscan de corazón. Yo los animo para que a partir de hoy busquen al Señor en la intimidad de sus cuartos, cuando estén solos, empiecen a tener una conversación sincera con el Señor. Pídanle perdón por esos pecados que han cometido, pídanle perdón por haberse desviado del camino, por haberse olvidado de buscarlo verdaderamente, y empiecen una nueva relación con el Señor, basada en la verdad, basada en la sinceridad y la obediencia a su palabra. Bueno, yo los invito para que sigan buscando ese alimento espiritual, esa guianza del Señor. En todas las redes pueden encontrar el contenido de nuestra iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Estamos para servirles. Pueden contactarse con nosotros en pantalla, pueden ver el número de WhatsApp, pueden buscarnos por las redes sociales. Y recuerden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.